Hola, me llamo Nia Freeman y todavía no sé cómo explicar lo que pasó sin llorar un poco. No estaba dormida. No estaba alucinando, y desde luego no estaba imaginando cosas. Estaba completamente despierta, cantando en el coro de nuestra iglesia cuando todo se detuvo. El tiempo, el sonido, incluso la gravedad. Lo que vi, lo que oí, especialmente lo que Jesús me dijo sobre las personas negras en el cielo, no se parecía en nada a lo que esperaba. Le hice preguntas y él las respondió. Nunca pensé que me elegirían para llevar este mensaje, pero aquí estoy. Y si me escuchas, también es para ti. Era domingo por la tarde, y recuerdo que la luz a través de las vidrieras era perfecta, dorada y cálida, danzando sobre las teclas del piano como si estuviera viva. Acabábamos de terminar la última nota de alabanza total, y me quedé para cantar unas líneas más, ya sabes, solo para que el espíritu se calmara. Estaba solo en esa habitación. O eso creía. Me apoyé en la pared, respiré hondo y susurré, Señor, estoy cansado. ¿Y ahora qué? Y justo entonces, antes de que pudiera exhalar, un fuerte zumbido llenó mis oídos. No como una campana de iglesia, sino más bien como una frecuencia profunda y pura. Las paredes empezaron a ondularse como el agua. Y no lo digo metafóricamente. Las vi moverse. Fue entonces cuando perdí el equilibrio y caí directo al suelo, pero no lo golpeé. Seguí cayendo, pero se sentía suave, no doloroso, simplemente ingrávido, como si me atraparan, como si me jalaran hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Mi corazón no latía con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos, pero ya no veía la sala del coro. Era como estar entre dos cortinas, una realidad cerrándose y otra abriéndose, a escasos centímetros. Y nunca lo olvidaré. No tenía miedo, ni un poquito. Me sorprendió porque uno pensaría que si el cuerpo deja de responder y la sala desaparece, entraría el pánico. Pero me sentí recordado. Esa es la única palabra que puedo usar, como si algo más grande que yo ya conociera mi alma y esperara pacientemente para traerme. No recuerdo haberme desmayado. Recuerdo haber despertado. Fue entonces cuando lo vi. Pero les contaré lo que pasó después. Y todavía estoy tratando de procesarlo. No llegó como esperaba. Jesús no bajó flotando de una nube. Caminó descalzo sobre la hierba, que brillaba como si tuviera sus propias estrellas. Y sus primeras palabras fueron, no seas bienvenido, o, no tengas miedo. Dijo, te mintieron sobre quién eres. Recuerdo que sentí que mis rodillas cedían, pero mi cuerpo no se desplomó contra el suelo como debería. En cambio, fue como ser arrastrado a una gravedad diferente. Intenté gritar, pero no me salía la voz. No por miedo, sino porque todo estaba demasiado quieto, demasiado sagrado. Y entonces me di cuenta de que no me estaba cayendo. Estaba cayendo a través de él. Es difícil describirlo sin sonar dramático. Pero imagina esto, estás parado en la página de un libro y de repente te das cuenta de que hay otra historia escondida debajo. Igual de real, pero invisible hasta ahora. Eso es exactamente lo que sentí. Como si Dios hubiera desprendido la página de mi mundo y me hubiera dejado pasar. Mientras descendía, o ascendía, no lo sé, vi destellos, no como sueños, sino como escenas. Personas que no conocía. Rostros de niños de piel oscura sonriendo a un cielo resplandeciente. Mujeres con túnicas doradas, de pie con bastones de luz. Hombres de ojos profundos y hombros anchos, cantando en tonos que jamás había oído en la tierra. Ninguno hablaba inglés, pero lo entendí todo. ¿Y la música? ¡Oh, Dios, la música! No estaba hecha con instrumentos. Salía de ellos. Sus cuerpos cantaban. Su respiración creaba sonido. Sé que suena raro, pero era como si cada latido fuera una nota. Y todos armonizaban a través del tiempo.
Entonces vi a Jesús de pie junto a mí. Sin halo, sin piel blanca, sin rasgos delicados de niño de coro. Era radiante, sí, pero fuerte. Piel morena, cabello como suaves rizos, ojos que lo habían visto todo. Y la forma en que me miraba, como si yo fuera algo antiguo. Señaló hacia adelante y dijo, camina conmigo. Al principio no podía moverme porque el suelo no era de tierra ni de pavimento. Parecía una historia entrelazada, hilos de historias, nombres, recuerdos, algunos de los cuales ni siquiera había oído. Pero de alguna manera mi alma los reconoció. Así que di un paso adelante y susurré, ¿a dónde vamos? Jesús respondió, a la parte del cielo que no enseñan. Déjame decirte algo que la mayoría no crea. Hay un espacio entre los mundos. Y no solo lo atravesé. Floté en él. No dormía, no soñaba, sino que estaba completamente consciente. Como si mis pensamientos cobraran más vida que mi cuerpo. Este espacio parecía un índigo profundo, como el cielo justo antes del amanecer, pero lleno de estrellas que giraban lentamente y sentían consciencia. Algunas se movían cuando pensaba, otras latían al ritmo de mis sentimientos. Era como si todo el espacio a mi alrededor respondiera a mi alma. No vi muros, pero sentí límites, como si la verdad tuviera límites. Floté allí, y mi cuerpo se sentía perdido, pero mi espíritu estaba agudo. Más agudo que nunca. Podía oír las oraciones de mi abuela. No me refiero a recuerdos de ellas. Es decir, las oía como si las susurrara ahora mismo. Ni siquiera sabía que resonaban en ese reino, pero resonaban. Cada vez que alguien reza por ti en la tierra, resuena en ese espacio. Fue entonces cuando vi la escalera. No era una escalera normal. Esta era una gruesa malla de luz y humo que ascendía. Sentí la presencia de Jesús antes de volver a verlo. Estaba de pie junto a él, observándome flotar con calma. Y entonces dijo algo que me estremeció, aquí es donde la mayoría de las almas regresan. Pero quiero mostrarte algo sagrado. Extendió la mano, y noté que sus manos no tenían heridas, solo calor. No me obligó a sujetarme. Simplemente me miró con paciencia, seguro de que lo haría. Floté hacia él. Cuando por fin estuve a su lado, señaló las escaleras y dijo, hay una parte del cielo donde habitan las historias olvidadas. Le pregunté, ¿te refieres a las historias de la Biblia? Sonrió. Infinidad de historias de las calles de Harlem, de los ríos del Congo, de los barcos negreros, de los campos de algodón, de los pueblos olvidados donde el sol hablaba a la gente con canciones. El cielo recuerda todo lo que está cerca. Y entonces dijo, es hora de que tú también lo hagas. Cuando llegué a lo alto de esa escalera, mis pies tocaron algo real de nuevo. No eran nubes. Era más como tierra hecha de luz cálida. Había árboles con corteza como obsidiana y frutas que brillaban como si hubieran sido pintadas por el sol. Y allí estaba él con una túnica blanca, no cosida, sino tejida de gloria. Los hilos se movían como el viento y la luz a su alrededor se doblaba en reverencia. Su rostro no coincidía con las pinturas que hemos visto. Parecía como en casa. Y cuando nuestras miradas se encontraron, mis rodillas se doblaron. No habló primero. Esperó a que calmara mi respiración. Luego dijo, no tienes que tener miedo. Te conozco desde antes del vientre materno. Lo miré y le dije, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Sonrió con dulzura. Porque llevas algo que enterraron, y es hora de que vuelva a florecer. Entonces hizo algo que nunca esperé. Me tomó de la mano y me llevó no a un templo, ni a un trono, sino a un campo lleno de gente negra bailando, riendo, cantando, con ropa de todas las épocas imaginables. Guerreros zulúes, trajes renacentistas de Harlem, túnicas etíopes, chaquetas de hip hop de los 90, incluso delantales blancos sencillos de las criadas del sur. Jesús susurró,
Esta es la parte del cielo que se construye con perseverancia. Le pregunté, ¿pero dónde están los famosos? ¿Los líderes? ¿Los reyes? Dijo algo que nunca olvidaré, la fama en la tierra no es favor en el cielo. Aquí honramos a quienes amaron a pesar del dolor. Y mientras hablaba, la gente se volvió hacia mí. Sonrieron, no como extraños, sino como si me hubieran estado esperando, como si fuera de la familia. Jesús dijo, apenas has empezado a recordar quién eres. Recuerdo estar allí de pie, descalzo, sin aliento, contemplando el mar de rostros alegres en aquel campo dorado. Y entonces sentí su mano, no pesada, no autoritaria. Se posó en mi hombro derecho como un amigo que regresa a casa después de mucho tiempo. Se inclinó y dijo con una suavidad que parecía más antigua que el tiempo mismo, aún no has terminado, pero debes ver esto. Algo en su tono me hizo reflexionar. No era una advertencia. Era más bien un regalo, uno que no pedí, pero que necesitaba más que aire. Él caminaba adelante y el grupo de personas se abrió como agua que se abría. No se inclinaban. Simplemente sonreían. Cada uno tenía ojos que se parecían a los de mis abuelos, amables, cansados y sabios. Mientras seguía a Jesús, noté algo extraño. Nadie tenía prisa allí. El tiempo no gobernaba nada. El sol no se movía. No había sensación de día ni de noche. Parecía una eternidad. No se trataba de tiempo infinito. Se trataba de liberarse del tiempo. Llegamos a una alta puerta de madera tallada con símbolos que no reconocí, pero que de alguna manera entendí, espirales, tambores, rostros, historias. Parecía que la historia negra se había escrito. Y entonces no con tinta, sino con alma. Jesús puso su mano sobre la madera y se abrió sin hacer ruido. Dentro, un pasillo, pero no del tipo por el que se pasa. Este se movía a tu alrededor. A cada paso que dábamos, las paredes brillaban y cambiaban, mostrando momentos reales de la tierra, una madre cepillando el cabello de su hija antes de ir a la iglesia en Mississippi, un niño bailando en una acera de Harlem, un rey de pie junto a pirámides, no encadenado, sino al mando. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Jesús se volvió hacia mí y dijo, estas son las historias que borraron, pero el cielo lo archiva todo. Nada se pierde del todo. Hizo una pausa y añadió, y ahora te mostraré la corona. Al salir del pasillo, vi un jardín tan hermoso que olvidé cómo respirar. Y no solo flores. Hablo de árboles tan anchos como edificios, hojas que brillaban como polvo de oro y ríos que murmuraban como nanas. Cada sonido parecía estar vivo. Podía sentirlo en el pecho. Jesús dijo, este es el jardín del origen. Es más antiguo que la tierra. Observé los árboles con más atención y algo encajó. No eran árboles comunes. Tenían forma de personas, de ancestros, no de estatuas, de presencias. Cada tronco tenía rostros, expresiones, sabiduría tallada por la memoria, no por las manos. Señaló uno y dijo, este cuidó de tu bisabuela cuando casi se rindió. Este árbol recogió cada lágrima. No lloraba en público. Me quedé quieto. Nunca había sentido esa escena en mi vida. Jesús caminaba lentamente por la orilla del río, dejando que el agua le tocara los pies. No se ondulaba. Danzaba. Le pregunté, ¿es este el Edén? Dijo algo que me cambió. No, el Edén fue el principio de la humanidad. Este fue el principio de tu pueblo. Fue entonces cuando lo comprendí. África no era solo un continente. Era un recuerdo, un centro espiritual, una matriz. Jesús se inclinó y recogió un puñado de tierra. Brillaba como ónice triturado. La dejó caer de sus manos y dijo, esta tierra recuerda el poder antes del dolor. Y tú vienes de ella. No podía dejar de llorar, no de tristeza,
sino porque había pasado la mayor parte de mi vida olvidando mis orígenes. Y el cielo me lo recordaba. Lo dijo con tanta claridad, con tanta firmeza, como si fuera la primera verdad jamás pronunciada. La historia de los negros no empezó con la esclavitud. Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí se desmoronaba y se recomponía. Jesús me miró a los ojos y dijo: te dieron un comienzo marcado por cadenas para que nunca creyeras en la realeza de la que provienes. No hablaba con ira. Hablaba con tristeza. No con pena por nosotros, sino por lo que el mundo le había hecho a la verdad. Agitó la mano y el cielo sobre nosotros se convirtió en una pantalla. Vi escenas de África que ningún libro de texto me había enseñado: pirámides antes de Egipto, ciudades de piedra y oro, niños aprendiendo astronomía y poesía bajo árboles más antiguos que imperios. Susurró: tenían ciencia antes de que Europa tuviera tinta. Hablaban con las estrellas antes de que se fabricaran los telescopios, y sus corazones me conocieron antes de que se tallara la cruz. Vi a gente con piel como la mía sentada en consejo, no conquistada, ni dispersa, sino unida. Jesús se volvió hacia mí de nuevo. Y, sin embargo, dijo: intentaron decirte que tu gente nació en esclavitud. Asentí, intentando contener las lágrimas. Se acercó y añadió: ¿y si te dijera, Nia, que gran parte del cielo lo construyen aquellos a quienes intentaron silenciar? Susurré: entonces me han mentido toda la vida. Sonrió con dulzura, no como si le hubieran mentido, sino como si estuviera mal dirigido. Pero ahora te lo estoy diciendo yo mismo. Después de ese momento, el jardín que había detrás de nosotros se desvaneció, no con tristeza, sino como un capítulo que se cerraba suavemente. Ante mí se alzaba una ciudad. No una ciudad, sino un reino. Se alzaba como luz esculpida en edificios. Había casas talladas en canciones, calles pavimentadas en memoria. Cada pared era una historia, y cada ventana brillaba de alegría. Jesús dijo: esta es Sión, un lugar en el cielo donde reinan ahora los que resistieron. La gente de allí no eran solo residentes. Eran de la realeza. Y, sin embargo, no había coronas de oro. Las coronas que llevaban estaban hechas de testimonio. Cada una diferente. Una tenía trozos de cadenas rotas convertidos en arte. Otra tenía pétalos de rosa secos sellados en vidrio. Una estaba hecha completamente de colibríes. Jesús explicó: en esta ciudad, las almas negras que fueron ridiculizadas, ignoradas, esclavizadas, borradas, ahora se sientan como ancianos. Aquí, el dolor se convierte en posición. El trauma se convierte en autoridad. Caminé entre ellos. Vi a Harriet Tubman con los pies en alto, riendo con niños. Vi a Malcolm X conversando profundamente con una mujer que no reconocí, pero su aura brillaba como un rayo. Y no me miraban como si estuviera fuera de lugar. Me miraban como si perteneciera. Le susurré a Jesús: ¿por qué me muestras todo esto? Él respondió: porque el mundo te enseñó a mirar hacia abajo cuando dices negro, pero en el cielo hace que los ángeles se pongan de pie. Sentí que mis rodillas se debilitaban de nuevo. Él tomó mi mano y dijo: necesitabas ver esto para que nunca vuelvas a caminar de la misma manera. Lo primero que noté al adentrarnos en la ciudad no fueron los edificios. Fueron las mujeres. Se erguían erguidas. No como si estuvieran presumiendo, sino como si hubieran cargado demasiado como para permanecer de otra manera. Cada una llevaba una corona, pero no como las que se ven en los cuentos de hadas. Estas coronas estaban vivas. La corona de una mujer estaba hecha de luz trenzada, tejida como cabello. Otra tenía una corona de mariposas que brillaban con escrituras escritas en sus alas. Otra llevaba una corona de lágrimas que se habían convertido en diamantes. Jesús me vio mirándolo y dijo: estos son los que cargaron familias a cuestas mientras el mundo los ignoraba. Le pregunté: ¿son famosos? Sonrió. Allá abajo no,
pero aquí arriba se les honra como generales. Una mujer dio un paso al frente. Su piel era oscura y tersa, y sus ojos albergaban 1000 vidas. No hablaba con la boca. Hablaba con su espíritu. Y la oí decir, díganles. Seguimos observando. Seguimos ascendiendo. Sentí una opresión en el pecho como si me hubieran abrazado desde dentro. Jesús siguió caminando y yo lo seguí descalza, abrumada, deshecha. Se volvió hacia mí y me dijo, ¿lo ves ahora? Las mujeres negras siempre han sido sagradas, no por lo que soportaron, sino por lo que llegaron a ser gracias a ello. Miré a mi alrededor. Había murales de ellas en el cielo. No pintadas, proyectadas desde el mismísimo corazón del cielo. Mujeres cantando canciones de cuna en medio de las tormentas. Mujeres rezando con manos temblorosas. Mujeres manteniendo unidas a sus familias con solo esperanza. Jesús susurró, las llamaban ruidosas, enojadas, rebeldes, pero yo las llamé reinas. Y en ese momento, comprendí que provenía de este linaje, no solo de sangre, sino de espíritu. Llegamos a un patio lleno de niños. Y no me refiero a esos niños tranquilos que se ven en las fotos de la escuela dominical. Estos niños eran alegría en movimiento. Bailaban descalzos sobre baldosas que se iluminaban bajo sus pies. Cada paso tenía una nota. Cada giro desprendía color. Su risa era música. Y la música creaba luz. Me quedé sin aliento. Jesús rió suavemente y dijo, no solo están jugando. Están restaurando el ritmo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Señaló los movimientos de los niños. Todas las culturas que intentaron borrar su sonido fracasaron. El ritmo es eterno. Estos niños son la prueba del cielo. Un niño pequeño se volvió hacia mí y me sonrió de oreja a oreja, con todo y sin un diente delantero. Levantó las manos y diminutas esferas de sonido flotaron de sus palmas como burbujas. Me agaché y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Con una risita, respondió, estoy creando el ritmo de la canción de mi abuela. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Los niños no solo jugaban. Estaban sanando, recuperando ritmos perdidos por la esclavitud, la segregación, la pobreza, por generaciones de personas que les decían que eran demasiado ruidosos o demasiado salvajes. Aquí se les celebraba. Jesús dijo, cada baile por el que azotaron a tu pueblo se baila aquí libremente. Cada tambor que silenciaron resuena más fuerte que nunca en la casa de mi padre. Se giró hacia un alto muro a lo lejos, y vi sombras de niños bailando sobre él, proyectadas por una luz dorada. No eran sombras de niños aquí, sino niños que aún estaban en la tierra, recuperando su alegría. Jesús señaló el muro con la cabeza y dijo, cada niño que se mueve con alegría acerca el cielo a la tierra. Al pasar junto a los niños que bailaban, llegamos a un espacio tranquilo. Sin música, solo paz. Jesús puso su mano sobre un alto arco y la pared detrás se iluminó como estrellas dispuestas en letras. Cientos, miles, nombres en llamas doradas. Reconocí a algunos. Harriet, Frederick, Baldwin, pero la mayoría eran desconocidos. Nombres que no aparecen en los libros de texto. Nombres que nunca salieron en las noticias. Nombres de personas que vivieron, sufrieron, oraron y murieron en silencio. Me volví hacia él y le pregunté, ¿quiénes son? Respondió, son los borrados, los ignorados, los que hicieron el mundo más amable sin ser vistos. Tragué saliva, continuó. Algunos eran trabajadores del campo que cantaban la verdad a la tierra. Otras eran madres que enterraban a sus hijos y seguían amando a pesar de todo. Algunos eran maestros que enseñaban cuando el sistema les decía, no pertenecen aquí. Señaló un nombre, Ada James. No la conozco, dije. Sonrió. Educaba a niños negros bajo un puente en Alabama cuando las escuelas se negaban a abrir.
Cada letra que les ayudó a escribir quedó grabada aquí para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Este muro no era solo memoria. Era justicia. Jesús puso su mano en mi hombro y dijo, los libros de historia se escriben con manos, pero el cielo se escribe con corazones. Y luego añadió, cada nombre que ellos enterraron, nosotros lo resucitamos. No esperaba verlo, pero allí estaba, Martin Luther King Jr., sin traje, sin dar un discurso. Caminaba por la orilla de un río, descalzo, sonriendo, en paz. Pero eso no fue lo que me detuvo. Fue con quien caminaba. Un hombre blanco con una sencilla túnica de lino. Jesús se inclinó y dijo, ese es el hombre que custodiaba en secreto la celda del Dr. King. Le daba agua. Mantenía alejada a la turba. Nadie lo sabía. Me quedé boquiabierto. ¿Pero por qué está aquí con él? Jesús asintió. Porque el amor es más fuerte que la raza, y a veces tus enemigos en la tierra se convierten en tus hermanos en el cielo. Martín se volvió hacia mí, asintió y dijo, claro como el agua. Sigue soñando. Pero recuerda, el sueño es más grande que la piel. Entraron en una arboleda hablando como viejos amigos. Ese momento me conmovió porque había crecido viendo al Dr. King como una figura de dolor, de lucha. Pero aquí, él era alegría. Estaba en casa. Y también el hombre a su lado. Jesús dijo, el cielo no es un lugar sin color. Es un lugar sanado, susurré. Entonces todo puede cambiar de verdad. Me miró con ojos llenos de certeza. Sí, pero primero debes llevarte esta verdad contigo. Caminamos por un pasillo estrecho hecho de lo que parecía luz y oración. Al llegar al final, vi una puerta que se abría sola. Nadie la tocó. Dentro había algo que nunca imaginé que pudiera existir. Filas y filas de libros flotando, algunos brillaban blancos, otros dorados y algunos de un marrón oscuro como madera pulida. Pero no estaban en estanterías. Se movían, flotaban, casi respiraban. Cada uno tenía pulso. Jesús entró delante de mí y dijo, esta es la biblioteca de los silenciados. Me detuve en la puerta. ¿Silenciados por quién?, pregunté. Se giró hacia mí, tranquilo pero con claridad. Por el miedo, por el poder, por quienes decidían que podía decir la historia. Me dio un vuelco el corazón. Señaló un libro que flotaba cerca del suelo. Era pequeño, sencillo, con un lomo áspero que parecía haber visto tormentas. Extendí la mano y se acercó, abriéndose en el aire. Dentro había anotaciones en el diario de una niña de 12 años. Estaban fechadas en 1857. Las había escrito escondida bajo una cabaña, demasiado asustada para orar en voz alta, pero con la necesidad de contarle a Dios sobre la paliza que vio. Se llamaba Lucille. Leí cada palabra con lágrimas en los ojos. Ella importa, susurré. Jesús me miró a los ojos. Cada atisbo de esperanza queda registrado en el cielo. Me adentré más. Había canciones sin nombre. Poemas jamás publicados. Sermones predicados en maizales cuando los púlpitos fueron robados. Cartas escritas en un inglés mal hablado, pero con una fe perfecta. Este lugar no solo albergaba historias. Albergaba voces. Jesús caminó a mi lado en silencio, dejándome sentirlo. Entonces dijo, vienes de un pueblo que no fue borrado, solo escondido, y el cielo no olvida. Después de la biblioteca, necesitaba sentarme. Jesús me condujo a un banco de piedra bajo un árbol que zumbaba suavemente como un latido. Lo miré, sintiendo todo a la vez. ¿Cómo sobrevivieron?, pregunté. ¿Cómo sobrevivió mi pueblo a todo eso y a un ama? Miró al árbol. Porque el dolor, al pasar por la fe, se convierte en autoridad. Me quedé pensando en eso. ¿Qué quieres decir con autoridad,
pregunté. Se inclinó suavemente hacia adelante. Me refiero al derecho a hablar, al derecho a mantener el espacio, al derecho a entrar en cualquier reino con la cabeza en alto. Tomó una hoja caída y me la entregó. Brillaba con un color indescriptible. Esto, dijo, fue una vez parte de un árbol que resistió las tormentas. Esos fueron sus antepasados, guardianes de la tormenta. Hizo una pausa, asimilando la idea. Y cada vez que elegían el amor sobre la amargura, la adoración sobre el silencio, la fe sobre el miedo, crecían en rango espiritual. Estaban entronizados. Tenían presencia. Y Jesús dijo, se ganaron un favor que el mundo jamás podría darles. Y por eso, ahora son ancianos en mi reino. Eso lo cambió todo para mí. Todas las veces que sentí que estábamos en el fondo. Jesús me lo estaba mostrando. Estábamos construyendo desde los cimientos. Nos encontramos en medio de una amplia plaza donde la luz se movía como el viento. No me quedaban palabras, solo sentimientos. Jesús estaba a mi lado. Sus ojos ya no estaban fijos en la ciudad. Estaban fijos en mí. No dijo nada por un momento. Solo déjame respirar. Entonces, en un susurro, pronunció la frase que cambiaría mi vida para siempre. Eres de la realeza fingiendo estar rota. Se me cortó la respiración. Intenté hablar. No pude. Se acercó y me puso 2 dedos en la frente. Sin fuerza, como si estuviera abriendo algo. Y de repente recordé, no como hechos, sino como verdad. Recuerdo la alegría que sentía de niña antes de que el mundo me dijera que tenía que encogerme. Recuerdo bailar en la cocina de mi abuela, cantando canciones de la iglesia desafinadas. Recuerdo sentirme ligero a pesar de las altas cuentas. Y recordé cuántas veces me dije, no eres suficiente. Jesús dijo, nunca fuiste creado para ser suficiente en un mundo quebrantado. Fuiste creado para desbordar en uno sanado. Luego añadió, tu pueblo anda con coronas invisibles, y el enemigo ha trabajado durante siglos para mantenerlos encorvados. Volví a llorar. Me limpió la mejilla, no con la mano, sino con una brisa que emanaba de su interior. Y dijo, es hora de acercarnos. No solo tú, sino todos los que te escuchan. Di lo que has visto. Recuérdales. La luz a nuestro alrededor empezó a cambiar. No se atenuó, sino que se transformó como la luz del amanecer tras una larga noche. Sentí algo extraño dentro de mí, como un suave tirón en mi alma. Miré a Jesús, preocupada. ¿Es este el final?, pregunté. Él sonrió. No, hija. Es el principio. Entonces se giró para mirarme de frente. No más susurros, no más acertijos, solo claridad. Dijo, volverás. Y cuando hables, habla con fuego. Pero que sea el fuego del recuerdo, no la rabia, ni la venganza. Que recuerden. Pregunté, ¿y si no me creen? Se acercó y me tomó de las manos. La verdad no necesita permiso. Solo necesita una voz. Entonces miró hacia algo detrás de mí, y lo sentí. La atracción que me devolvía a la tierra. Pero justo antes de que todo se desvaneciera, dijo una última cosa. Diles que el cielo no ha olvidado la historia negra y que la tierra tampoco debería hacerlo. Ese fue el momento en que volví a sentir mi cuerpo. Pero mi alma aún lleva ese fuego. Abrí los ojos y vi luces fluorescentes, sábanas frías, monitores que pitaban, un dolor sordo en los brazos por las inyecciones intravenosas. Había vuelto, pero todo se sentía extraño. El mundo parecía más ruidoso, pero superficial. El techo estaba vacío. La habitación se sentía pequeña. Parpadeé, intentando adaptarme, y una enfermera entró corriendo, llamándome. Nia, señorita Freeman, están de vuelta con nosotros.
Todavía no podía hablar, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo expresar lo que acababa de ver. Me toqué el pecho y susurré, me había ido. Me miró con esa mirada que ponen las enfermeras cuando quieren decir que sí, pero no pueden asustarte. Miré la vía intravenosa y pensé, no tienen ni idea de lo que vi. Pero por dentro, me sentía plena, como si alguien hubiera infundido en mis huesos un recuerdo dorado. Mi madre entró con los ojos hinchados, agarrándome la mano como si fuera su salvación. Cariño, me asustaste, susurró. Y yo le susurré, mamá. Jesús me mostró de dónde venimos. Ella lloró con más fuerza, probablemente pensando que seguía drogada, pero no era así. Vi cosas que ninguna cámara podría grabar. Escuché canciones que ningún coro puede cantar. Y sentí algo en la garganta, como si el fuego que Jesús puso allí intentara hablar. La primera frase completa que logré decir no fue estoy bien. Fue somos la realeza fingiendo estar rotos. Incluso la enfermera se quedó paralizada. Desde ese momento, cada palabra que pronuncié se sintió diferente, más plena, más pesada, como si llevara las oraciones de alguien más. Sabía que no podía guardármelo para mí. Lo que vi no fue un sueño. No fue una fantasía. Fue un encargo. Y ahora tenía que contarlo. No por clics, ni por aplausos, sino porque alguien en algún lugar está sentado en silencio ahora mismo, olvidando quién es. Y recuerdo, por eso hablo. Si has llegado hasta aquí, quizás, solo quizás, también estabas destinado a escuchar esto. Quizás te has preguntado por qué tu vida se siente pesada. ¿Por qué entras en las habitaciones y te sientes fuera de lugar incluso cuando sonríes? ¿Por qué tu alma sigue susurrando? Hay más. Seamos claros. Hay más. Nunca debiste ser pequeño. Nunca debiste ocultar tu luz para que otros se sintieran cómodos. Tu historia no comenzó con dolor. Comenzó con poder. No viniste de cadenas. Viniste de reyes. Y el cielo lo recuerda todo. Tus oraciones no son invisibles. Tus lágrimas no han sido ignoradas. Tus antepasados no sobrevivieron solo para que tú pudieras sobrevivir. Pasaron la antorcha para que pudieras brillar. Jesús me mostró una parte del cielo de la que no se habla. Un lugar donde las voces negras resuenan más fuerte que la opresión. Una ciudad construida por las almas que fueron silenciadas en la tierra, pero coronadas en la eternidad. Un jardín donde los nombres olvidados se cantan como alabanzas. Si alguna vez te has sentido borrado, por favor, escúchame cuando te digo, el cielo no te ha olvidado. No llegas demasiado tarde. No estás demasiado roto. No estás demasiado lejos. Estás recordando. Y cada vez que sonríes a pesar del dolor. Cada vez que perdonas cuando la amargura sería más fácil. Cada vez que eliges seguir adelante cuando el mundo te ruega que abandones. Te elevas más alto. Ocupas espacio en la memoria del cielo. Y caminas en el legado de las mismas personas que construyeron el ritmo de la tierra. Así que este es mi mensaje. De mí, de ellos, de él. Eres visible. Eres sagrado. No eres un error. Habla con valentía. Camina con valentía y nunca olvides de dónde vienes, porque el cielo nunca